y le damos la bienvenida a nuestro amigo Javier, que nos acompaña desde Ecuador. Ajaja. Hola Javier, ¿qué tal? Uy, Hola, hola ¿es, amigos, ¿cómo están? es mi No sé si es conexión que me o la ven, tuya? es que mi cámara vale. Se, se ve un rectángulo negro, o no sé si Entonces le soy yo o apago eres nomás, tú. no vale esta cosa, no importa. No se Uy, pierden mucho tampoco, no soy guapo ni nada por el estilo, así que no pasa nada. ok. Te doy co-host para que puedas Gracias. presentar. Espérate, no te veo. Ah, yo te vi. Javier. Chus. Y ahora puedes presentar. Los dejo Ok, entonces con Javier Montes de Oca, que nos acompaña desde Ecuador y nos va a hablar del auge y declive del Reino del Sur. así es, así es. No sé si es que ya pueden ver. Sí, aunque lo vemos en modo edición, todavía no lo vemos en modo presentación. A ver, veamos si es que se puede. Ok, ahí creo que ya lo pueden ver, ¿no? Así es, así es. Ok, bueno, entonces doy inicio. Francisco, muchas gracias por haberme invitado a esto. En serio, te agradezco mucho. Me parece una oportunidad genial. Y a todos los que me están viendo hoy y me están escuchando, muchas gracias también por asistir aquí. Bueno, como ya les estaba hablando Francisco, lo que yo les voy a presentar hoy es el auge y el declive del Reino del Sur. El Reino del Sur siendo el Reino de Gondor, el país de piedra. El Reino del Sur fundado por los Dúnedain en el año 3320 de la Segunda Edad. Ok, en el año 3319 de la Segunda Edad, la gran civilización númenoriana llegó a su fin. Finalmente, la inmundicia de los Númenóreanos quedó borrada del mapa por la intervención de Eru Ilúvatar. Dios en sí mismo borró la isla de la faz de la tierra y cambió la forma del mundo. Y solo 9 barcos pudieron salvarse de Númenor. Estos 9 barcos estaban dirigidos por los descendientes de una rama secundaria de la familia real de los Númenóreanos, la casa de los señores de Andunie, en particular dirigidos por Elendil el Alto y sus 2 hijos, Isildur y Anari. Ahora, quizá algo que se pueden preguntar es cómo le haces para fundar 2 reinos enormes con 9 barquitos. Pues en realidad no lo haces. La población de los reinos en el exilio, como fueron conocidos, Arnor en el norte y Gondor en el sur, consistía tanto de colonos númenóreanos como de nativos de la Tierra Media. Los colonos númenóreanos habían empezado a habitar en Gondor más o menos a partir del año 2000 de la Segunda Edad. Tengo que recalcar aquí algo bastante importante, y es que la sociedad númenoriana en ese año, el 2000 de la Segunda Edad, se dividió en 2 facciones. La de los hombres del rey, que era la facción mayoritaria, y eran básicamente hombres que odiaban a los elfos y a los Valar, envidiaban la inmortalidad, y tenían grandes deseos de expansionismo imperial en las zonas del sur de la Tierra Media. Los fieles, por otro lado, amaban a los elfos y sus idiomas, deseaban mantener la amistad con ellos, y su forma de colonialismo era mucho más suave, por decirlo de alguna forma. Ellos tenían una forma de gobernar en la que asimilaban básicamente a las poblaciones nativas, así que en el año 2350 los colonos fieles fundan la gran colonia de Pelargir en el delta del río Anduin, que sería el germen de lo que después fue el reino de Gondor. Después de Pelargir, en un año desconocido, vino la fortaleza y ciudad que después se llamó Dol Amroth, aunque no conocemos su nombre en este momento. Lo que sí sabemos es que la ciudad estaba gobernada por parientes de los señores de Andunie, y cuando Elendil y sus hijos llegaron a la Tierra Media, reconocieron este parentesco y les otorgaron el título de príncipes. Ok, como les digo, los reyes númenóreanos en el exilio llegaron en el año 3320 de la Segunda Edad, y casi enseguida se pusieron iniciaron, mejor dicho, la construcción de grandes centros de poder en los que se pudieran establecer. En el sur, Isildur fundó la ciudad de Minas Ithil, su hermano fundó la ciudad de Minas Anor, que después conocemos como Minas Tirith, lo vemos en el Retorno del Rey. Minas Ithil, como les digo, fundada por Isildur, y en medio de ambas, a ambos lados del río Anduin, Osgiliath, la capital del Reino del Sur y la joya de los reinos en el exilio. Eh, como les digo, Osgiliath era particularmente grande, y de hecho lo que hizo especial a Gondor desde un principio en comparación a Arnor fue que el texto nos deja inferir que la población, tanto de colonos Dúnedain como de nativos, siempre fue mucho, mucho más grande que en Arnor.
Esto debido principalmente a las condiciones geográficas del reino, que eran bastante favorables, con un clima bastante templado, y los colonos númenóreanos llenaron Gondor de flores nativas de Númenor, plantas, frutas que venían de la isla de la Tierra del Don. Algo que hay que recalcar también y que tenemos que tomar en cuenta es que los númenóreanos eran los hombres con la civilización más avanzada de la Tierra. Y no solo eso, sino que tenían grandes dones, eran más altos, eran más fuertes, eran más sabios, sus sentidos estaban más desarrollados. Ellos eran elfos, básicamente, pero sin ser inmortales. Además, los reyes númenóreanos trajeron consigo 7 Palantiri, las piedras videntes, que también las podemos ver en las películas del Señor de los Anillos, y repartieron las 7 Palantiri entre ambos reinos. 3 estaban mejor dicho, 4 estaban en Gondor, una en Minas Anor, otra en Minas Ithil, la principal en Osgiliath y otra en la fortaleza llamada Angrenost, que después conocemos como Isengard, la famosa Torre Negra. Como les digo, los reyes númenóreanos trajeron esa civilización mucho, mucho más avanzada y debido a la gran población y a los recursos que tenían, algo que les tengo que mencionar también y que es importante para tener en cuenta el desarrollo de la historia de ambos reinos, es que no hay que pensar en los reyes númenóreanos en el exilio como monarquía absolutista, para nada. La función del rey númenóreano era básicamente la de ser el intérprete principal de la ley, de la cual no era el creador. Es decir, si yo soy el rey de Gondor, no puedo andar por ahí y decir, oye, ve, ahora la ley es tal cosa. No. La ley venía desde las tradiciones antiguas de los ancestros de los númenóreanos y tanto de los elfos, de los que tuvieron bastante influencia, y de ser necesario, el rey gobernaba junto a un consejo de nobles. Los nobles básicamente aceptaban el gobierno del rey, pero funcionaban un poquito independiente, muy independiente en realidad. La cosa es esta, miren, en papel se supone que es un solo reino, el reino de los Dúnedain. En la práctica son 2 reinos, Arnor en el norte y Gondor en el sur, pero en realidad, como les digo, son básicamente un conglomerado de pequeños señoríos, por decirlo de alguna forma. Y el rey es el líder, el principal intérprete de la ley y el comandante supremo de los ejércitos, que después también elige a los capitanes de los ejércitos basados en las divisiones provinciales de los reinos. Entonces, básicamente, gracias a la gran población que tenían, a la tecnología y al exitoso liderazgo de los reyes, Gondor y Arnor empezaron a experimentar un periodo de prosperidad que duró como por 5 minutos, porque en el año 3429 de la Segunda Edad, Sauron volvió a Mordor, se anunció abiertamente y inició el conflicto que después se conocería como la Última Alianza de Elfos y Hombres. El conflicto comenzó con la toma de Minas Ithil, que, dato curioso, se supone que la ciudad estaba construida para defenderse de Mordor, pero bueno, ya vemos que no funcionó muy bien. Las fuerzas de Sauron logran tomar la ciudad de Isildur, quemando la ciudad y el árbol blanco que Isildur había traído también de Númenor. Pero, sin embargo, Isildur logra escapar junto a su familia, llegando hacia el norte, hacia el reino de Elendil, y entre Isildur, Gil-galad, el alto rey de los elfos, y Elendil, su padre, deciden y se dan cuenta de que si no envían ayuda a Gondor, todos están condenados. Para su suerte, Sauron es un comandante inepto y lo que hace es centrar sus ataques únicamente en Osgiliath y Minas Anor, que están absurdamente bien defendidas, así que lo único que hace Sauron es desperdiciar sus fuerzas por 4 años en los cuales los ejércitos de la Alianza del Norte, junto a también a los elfos de los bosques y a los enanos de Khazad-dûm, y en una gran batalla enfrente de las puertas de Mordor, logran destruir a casi a la totalidad de las fuerzas de Sauron, penetran en Mordor y por 7 largos y penosos años toman un asedio a Barad-dûr, la fortaleza de Sauron. Después de esos 7 años, Sauron finalmente sale y en un combate singular con Elendil y Gil-galad, ambos reyes caen, pero logran herir mortalmente a Sauron e Isildur, con los trozos de Narsil, la espada de Elendil, corta el anillo de la mano de Sauron e ignorando los consejos de Gil-galad y Círdan, decide quedárselo. Ya sabemos cómo va a terminar esta historia. Bueno, con la muerte de todos estos grandes reyes, pues inicia la tercera edad del sol. Y en el año 2, Isildur
deja el gobierno de Gondor a Meneldil, que es el último hijo de Anarion, el único hijo superviviente, ya que su hermano Anarion también murió en la guerra. Y Isildur parte hacia el norte a asumir el alto trono de los Dúnedain junto a sus hijos. Sin embargo, en el camino fueron emboscados por orcos y todos fueron masacrados. Solamente se salvaron dos o tres, no recuerdo bien, tres personas creo que eran los que se salvaron. Una de ellas fue el escudero de Isildur que llevó los trozos de Narsil hacia Elrond en Rivendell. Y en este punto, los reinos en el exilio entran en una especie de crisis. Como les digo, se supone que es un solo reino, ¿verdad? Y el alto rey está en Arnor. Sin embargo, ahora el rey de Arnor es Valandil, el último hijo de Isildur, que es un niño de 13 años. Meneldir, en contrapartida, es un hombre de 100 años en ese momento. Los Dúnedain tenían una vida bastante larga, envejecían de forma muy diferente, muy lenta. Y Meneldir fue el último, aparentemente se dice que Meneldir fue el último hombre nacido en Númenor. Entonces, Meneldir y los nobles de Gondor no tienen ninguna razón como para estar aceptando el gobierno, por más que sea formal, de un niño de 13 años a cientos de kilómetros en el norte. Así que Meneldir toma la decisión de separarse de Arnor y se convierte en el primer rey independiente de Gondor. Sus descendientes gobernarían el reino por 400 años en paz. Así que 490 años, en el 490 de la Tercera Edad, se da la primera de los grandes problemas de Gondor, que vienen siendo los pueblos orientales. Sauron había sido el rey dios de estos hombres, su base principal estuvo en el este desde la Segunda Edad, e incluso después de su caída, los hombres del este ven con codicia y con odio a los hombres del oeste, y en 490 se da pues la primera invasión hacia Gondor. Los reyes Romendakil I y Turambar se enfrentaron a esta amenaza, y en particular Turambar logra expulsar a los orientales de la provincia de Ithilien e incluso expande el poder de Gondor por primera vez, más allá de las fronteras de Anduin y de las Emin Muil, hacia la tierra de Rhovanion, que es una tierra que está habitada por un pueblo llamado los Hombres del Norte, que son los ancestros de los Rohirrim y de los Hombres de Valle, por ejemplo. Y los reyes de Gondor reconocen el antiguo parentesco que tienen, pues ambos pueblos tienen los mismos ancestros, básicamente. Y al menos en un principio, las relaciones con los hombres del norte son muy buenas, sobre todo porque ellos son grandes jinetes. Y es algo que en realidad los ejércitos de Gondor carecen, caballería pesada. Y en general cualquier tipo de caballería es algo que los Númenóreanos no hacían mucho en la guerra. Su fortaleza estaba en la infantería pesada. Aquí tenemos un mapita de las tierras que anexó Turambar, si las pueden ver aquí. Islands, Turambar, 550. Estas son todas las tierras que anexó el rey. Pues aquí vamos al siguiente gran periodo de la historia de Gondor, y es el gobierno de los 4 reyes de los barcos. ¿Por qué se los llama así? Es básicamente porque estos reyes expandieron el poder naval de Gondor. El primero de estos reyes fue Taranon Falastur, que gobernó desde el año 830 al 913 de la Tercera Edad. Como les digo, el gobierno de ellos está caracterizado por la expansión naval, y Falastur conquista tierras tanto al oeste como al sur del río Anduin. En particular, él anexó estas tierras que vemos aquí entre el río Poros y el río Harnen, que después se conoció como Jarondor, Gondor del Sur. Una anexión bastante exitosa. Sin embargo, al llegar al río Harnen, se encuentra con la frontera del gobierno de los llamados Númenóreanos negros. Estos son los descendientes de los hombres del rey, que como les dije, gobiernan como tiranos. Así que lo que intenta Taranon es un acercamiento diplomático mediante un matrimonio con una de estas damas de los Númenóreanos negros llamada Beruthiel. Sin embargo, la dama Beruthiel es una mujer absolutamente loca, tiene un montón de gatos y estos gatos espían a la corte, y al final Taranon Falastur se cansa completamente de ella y la pone en un barco y la manda por ahí. Obviamente esto no le cayó muy bien a los Númenóreanos negros, así que el conflicto lo único que hizo fue empeorar. Taranon murió sin heredero, por lo cual el gobierno de Gondor pasó a su sobrino, Earnil I, quien continúa la política de expansión naval, incluso expande y renueva el gran puerto de Pelargir. Earnil conquistó la gran ciudad de Umbar, que era el principal enclave de los Númenóreanos negros en la Tierra Media, un gran puerto númenoriano desde antaño,
y él, a un costo muy alto para sus tropas, consigue conquistar la ciudad. Sin embargo, esto sucede en el año 933 y 3 años después, Eärnil y su flota son atrapados en una tormenta en la costa de Umbar y mueren. Así que la corona de Gondor pasa al hijo de Eärnil, Ciriandil, en 936 de la Tercera Edad, y su reinado estuvo marcado por el conflicto tanto con los Númenóreanos negros como con sus aliados los Haradrim, los nativos del sur de la Tierra Media. Sin embargo, los Númenóreanos negros y los Haradrim intentaron retomar Umbar por más de 50 años. Sin embargo, la superioridad naval de Gondor les permitía mantener a la ciudad bien provista de hombres y provisiones, por lo cual la ciudad no cayó en ese momento. Sin embargo, Ciriandil cayó en una batalla terrestre en el desierto de Haradway en 1915. Aquí incluso les puse unas imágenes de más o menos para que se den una idea de cómo se veían los Haradrim y los Númenóreanos negros. Sobre todo los Haradrim, de acuerdo a la descripción que nos da Tolkien en El Retorno del Rey principalmente. No tienen nada que ver con los que vemos en las películas, en realidad. Y aquí están una ilustración hecha por John Howe de los Númenóreanos negros. Bueno, tras la muerte de Ciriandil, asciende al trono de Gondor Ciriager, su hijo. Esto en el año 1015 de la Tercera Edad. La política de Ciriager está marcada por la reorganización de los ejércitos de Gondor y en el año 1050 emprende una gran campaña por tierra y por mar que culmina en la derrota absoluta, total y aplastante de los Númenóreanos negros. Después de esta derrota, nunca más volvieron a ser un problema para Gondor y su raza declinó rápidamente en la Tierra Media. Por su parte, los reyes y jefes de Harad se vieron obligados a pagarle tributo a Gondor y incluso sus hijos se veían obligados a vivir como rehenes en la corte del rey en Osgiliath. Si se fijan aquí en esta ilustración que les puse es muy buena porque en el medio está Ciriager, que luego tomó el nombre de Hiarmendakil I, que significa el vencedor del sur, y aquí está justamente el rey, el vencedor del sur, aplastando a los escudos de sus enemigos y con sus enemigos a sus pies. Bajo el reinado de Hiarmendakil, Gondor alcanza su apogeo territorial y militar. Aquí tenemos el mapa de Gondor en su expansión territorial máxima. En el este, la frontera iba hacia el mar de Run, en el oeste hacia el río Wadlow y la ciudad de Tarbad, y en el norte el río Celebrand, y en el sur la ciudad de Umbar. Un reino enorme, el más grande de la Tierra Media en ese momento. Por supuesto, esta expansión territorial y militar trae grandes riquezas al reino, y en esos momentos se decía, la gente tenía el dicho de que en Gondor las piedras preciosas eran juguetes para los niños. Ese era el nivel de riqueza que tenían en ese momento. Sin embargo, obviamente en el momento en el que llegas a la cima, solo queda un lugar al que ir, ¿verdad? Y es hacia abajo. Así que empiezan a aparecer las grietas en la sociedad gondoriana a partir del reinado del hijo de Hiarmendakil, Atanatar II, llamado Alcarin, el Glorioso. Sin embargo, esta gloria vino de aquello que Atanatar heredó, no de lo que consiguió. Él era un gobernante inepto, vago y que se vanagloriaba en el lujo. Y sus hijos, Narmakil y Calmakil, eran de temple similar. Es durante el reinado de Atanatar que también empieza a aparecer otra de las que será los grandes problemas de Gondor, y esa es la idea de la superioridad racial de los Dúnedain. Muchos de los grandes señores Dúnedain empiezan a ver con malos ojos tanto a los nativos de la Tierra Media, sobre todo a los hombres del norte, que empiezan a prosperar dentro de Gondor debido a su función en el ejército. Pero por ahora las cosas no van a ir tan mal. Por ahora. Como les dije, los hijos de Atanatar también eran unos ineptos vagos. Sin embargo, el hijo de Calmakil, Minalcar, es completamente diferente. Él es un hombre de acción por naturaleza y es elegido por su tío como regente de Gondor, mientras que él y su hermano se quedan viviendo en vaguería en Gondor, básicamente. Minalcar se da cuenta de que los problemas en la frontera del este de Gondor están empezando una vez más. Los orientales, en alianza incluso con algunos de los príncipes de los hombres del norte, están empezando a dar problemas. Y en el año 1248, Minalcar dirige las legiones de Gondor hacia el mar de Run, y en una gran batalla derrota otra vez a los orientales, y con la ayuda de Vidugavia, uno de los príncipes de los hombres del norte, avanzan más allá del mar del Run, quemando todos los campamentos y asentamientos de los orientales.
lo cual es un crimen de guerra, la verdad, pero como esta historia está escrita desde la perspectiva de Gondor, es una victoria gloriosa. Eh, Como les digo, Minalcar lo que hace es dar grandes honores y títulos a los hombres del norte, y en particular reconoce a Vidugavia como rey de Rhovanion, no de toda la región, pero sí de una pequeña porción que sirve básicamente como un estado colchón entre Gondor y los orientales. Minalcar envía a su hijo Valacar hacia las tierras de Vidugavia para que éste se familiarice, como embajador básicamente, para que éste se familiarice con las costumbres y las políticas de los hombres del norte. Y vaya que Valacar fue exitoso, porque después de un tiempo regresó casado con la hija de Vidugavia y con un hijo al que llamaron Vinizaria en la lengua de los hombres del norte. Como les digo, el racismo ya era algo bastante presente dentro de los nobles de Gondor, y la sola idea de que su próximo rey fuera un mestizo les pareció repulsiva. Los nobles de Gondor, sobre todo los nobles de las zonas de costeras, Levenin, Jarondor, Umbar, son básicamente lo que temen es que el producto de esta unión, este mestizaje, malogre los dones de los Dúnedain, como les dije, esta larga vida, su estatura enorme, todos estos grandes dones que tienen. Y así, tras la muerte de Valacar en el año 1432 y con la ascensión de Vinizaria, que toma el nombre de Eldacar, al trono, inicia el primero de los grandes males de Gondor, la lucha entre parientes. Así es, amigos, la guerra civil comienza en Gondor. Dirigidos por Castamir, uno de los miembros de la familia real, los confederados de las tierras del sur se rebelan contra Eldacar, y en el año 1436 asaltan Osgiliath, la capital del reino, en un asedio que es absolutamente brutal. Las fuerzas del sur entran en la ciudad, masacran a los civiles, queman la ciudad, el hijo de Eldacar fue asesinado, y la Palantir de Osgiliath se perdió en el río Ande. Eldacar apenas pudo escapar con vida y tuvo que refugiarse en Rhovanion. Castamir asume entonces el reinado de Gondor. Sin embargo, por toda su sangre númenoriana y su nobleza y bla, 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 Castamir es un pésimo gobernante, es un hombre brutal y tiene completamente, no le importan en absoluto las antiguas tradiciones de Gondor, básicamente, lo cual genera descontento en las regiones del norte. Así que 10 años después de su escape, Eldacar ve que su momento está llegando y, organizando a los hombres del norte y a los Dúnedain que le son fieles a él, se dirige hacia Gondor para recuperar su trono. Y en una gran batalla en 1447, en los cruces del río Erui, cerca de la provincia de Levenin, se da la gran batalla entre las fuerzas de Eldacar y Castamir. Eldacar resulta victorioso y da muerte en combate personal a Castamir. Sin embargo, los aliados de Castamir, una gran parte de ellos, logran escapar hacia Pelargir y toman control de la flota de Gondor y escapan hacia Umbar, fundando en esa ciudad un principado independiente que va a ser una espina en el pie de Gondor por mucho, mucho tiempo. Eldacar resulta que vivió hasta los 240 años, lo cual era bastante común para los Dúnedain de sangre real en ese momento. Así que al final lo único que se consiguió en la guerra civil fue desperdiciar la sangre de los Dúnedain y reducir el poder de Gondor. Así que mucho por la sabiduría de los Dúnedain, ¿eh? Así que aquí viene, los reyes que siguieron a Eldacar vivieron un periodo de casi 200 años de guerra constante contra Umbar y Harad, en particular por la posesión de la provincia de Jarondor. En 1540 el rey Aldamir cae en batalla contra los corsarios de Umbar. Su hijo Germendakil I lo venga con una gran victoria. Sin embargo, los ejércitos de Gondor están bastante reducidos en ese momento y no se pueden dar el lujo de ocupar otras tierras. Así que en 1634, la victoria no es que consigue mucho, la verdad, y en 1634 la ciudad de Pelargir es saqueada por los corsarios de Umbar y el rey Minaldir cae en la batalla. El hijo de Minaldir decide que lo va a vengar, prepara una gran flota, pero en el año 1633, el segundo y quizá el más mortífero de los males de Gondor golpea no solo al reino, sino a toda la Tierra Media. Esta es una gran peste que viene del oriente. La peste acaba con la mitad de la población de Rhovanion, acaba con buena parte de la población de Gondor, en especial en Osgiliath, que de por sí ya estaba un poco destruida. La ciudad progresivamente se vuelve a abandonar aún más, y debido a esto, el rey Telenar y sus hijos también murieron, y con ellos también murió el árbol blanco de Gondor que Isildur plantó en Minas Tirith. Sin embargo, el sobrino de Telenar asciende al trono,
y logra estabilizar un poco la situación en Gondor en un reinado bastante largo. Sin embargo, también por la pérdida de hombres, en estos momentos las guarniciones que Gondor tenía en Mordor comienzan a ser descuidadas y lenta, pero progresivamente, las criaturas malvadas empiezan a repoblar Mordor sin que Gondor pueda hacer nada al respecto. Ok, entonces, pasando el tiempo y con sus enemigos también debilitados, Gondor tiene algo de paz y en el año 1810 el rey Telumectar Umbardakil conquista una vez más la ciudad de Umbar, terminando con el linaje de Castamir. Sin embargo, en lo que sigue, la victoria de Telumectar también fue estéril. Pues después de una guerra civil y después de una gran plaga que queda para debilitar un reino, invasiones de extranjeros, naturalmente. Así que el tercer mal, el tercero de los grandes males de Gondor es la invasión de los Áurigas. ¿Quiénes son estos Áurigas, como les conocían en Gondor? Eh, Ellos son los dirigentes de una gran confederación de pueblos del este. Es un pueblo de una cultura marcial muy profunda en la que incluso los ancianos y las mujeres aprenden a pelear. Tienen enormes contingentes de caballería pesada y sus líderes combaten en carromatos de guerra, que es lo que les da el nombre, Áurigas, por lo que esa movilidad es un problema bastante serio para Gondor, y más aún considerando que sus aliados, los hombres del norte, están bastante debilitados. En el año 1851, los Áurigas invaden Rhovanion, conquistan el lugar, esclavizan a su pueblo, y aquellos que logran huir escapan hacia el río, hacia los valles del río Anduin, en donde en un futuro se convertirían en los Eotheod, los ancestros de los Rohirrim. En el año 1856, el rey Narmakil II finalmente envía un gran ejército, lidera un gran ejército para acabar con los Áurigas. Sin embargo, la movilidad superior de estos realiza un desastre en la infantería pesada de Gondor y el rey cae en batalla. Las guerras con los Áurigas continuaron por más de 100 años. En 1899, el rey, el rey, se me olvidó su nombre. Bueno, en 1899 el rey de Gondor consigue una gran victoria y los Áurigas tienen que replegarse hacia el este. Sin embargo, en 1940 empiezan una alianza por mediación de Sauron, según se cree en Gondor, con los Variags de Khand y los Haradrim, que son pueblos que habitan más al sur. En 1940 también Gondor retoma relaciones diplomáticas con Arnor, o mejor dicho, con lo que queda de Arnor, el reino de Arthedain, y para cementar esta alianza, la hija del rey Ondoher, Firiel, se casa con el príncipe Arvedui de Arthedain. Esto va a ser bastante importante. No se olviden de esto, no se olviden de este matrimonio. En 1944, los Áurigas, en esta alianza con los Haradrim y los Variags, atacan a Gondor tanto por el norte y por el sur, y esta es la primera vez en la Tercera Edad en la que Gondor se enfrenta a una amenaza existencial. Ondoher lidera las fuerzas hacia el norte y Earnil, uno de los miembros de la familia real, lidera las fuerzas del sur. Una vez más, la movilidad de los Áurigas causa estragos en las fuerzas de Gondor y el rey y sus hijos caen en la batalla y también sus sobrinos. Sin embargo, una buena parte del ejército se logró replegar hacia el sur. Y en la batalla del sur, en contraparte, Earnil logra masacrar a los Haradrim y a los Variags en una gran victoria, con pocas pérdidas, y es Earnil quien dirige a las fuerzas de Gondor en un ataque sorpresa al campamento de los Áurigas, en los cuales son masacrados. Es así como los Áurigas finalmente son derrotados. Sin embargo, Rhovanion queda perdida, la región está desolada y sería ocupada por orientales básicamente hasta el fin de la Tercera Edad. Pero ahora Gondor se encuentra en una situación bastante delicada, puesto que hay otra vez una crisis sucesoria. Como les digo, Ondoher y sus hijos mayores murieron, y también su sobrino. Y aquí, sabiendo de esto, Arvedui de Arthedain hace un reclamo de la corona de Gondor. Y el reclamo está bastante bien sustentado. Como les dije, recuerden que se supone que en un principio eran un solo reino, ¿verdad? El alto rey estaba en Arnor, y eso es lo que Isildur intentaba hacer. En base a eso, a que es un descendiente de Isildur, descendiente en línea directa paterna, Arvedui reclama la corona y es rechazado por el Consejo de Gondor, así que Arvedui responde diciéndoles, hey, pero, en la antigua Númenor las mujeres también podían heredar y mi esposa es la única hija sobreviviente de Gondor, así que, ¿qué dicen? A esto el Consejo de Gondor, liderado por el senescal Pelendur, responde, qué bacán, ten una buena vida, amigo, cuídate mucho, y le dan la corona alada a Earnil, el capitán victorioso, que es de una rama más secundaria de la casa de Anarion. Sin embargo, Earnil no deja que las relaciones con Arthedain disminuyan,
y mantiene contacto con Arvedui en Arthedain. Y en el año 1973, Arvedui envía mensajes, pues Arthedain se encontraba en un momento de extrema necesidad en sus guerras contra el rey Brujo de Angmar y está a punto de ser destruida, por lo cual Earnil organiza una gran flota liderada por su hijo Earnur y se dirigen hacia el norte. Sin embargo, la flota llega en 1975 y ya es muy tarde. Fornosterain, la capital de Arthedain y básicamente la única ciudad que quedaba en el reino, ya había sido conquistada por el rey brujo y Arvedui había muerto. Sin embargo, con la llegada de Gondor, Círdan, el señor de los puertos grises, convoca a todos los pueblos libres del oeste en Eriador y en una gran batalla logran derrotar y destruir a las fuerzas de Angmar, lo que hace que el rey brujo tenga un odio muy particular hacia Arnil. Fue en esta batalla en la que Glorfindel, el señor elfo, dio la famosa profecía de que el rey brujo no quedaría por mano de hombre, básicamente. Así que Earnur, perdón, regresa victorioso hacia el sur y poco después asciende al trono. En el año 2002, sin embargo, Minas Ithil cae ante las fuerzas del rey brujo y la Palantir queda en manos de las fuerzas de Mordor. Es algo que le va a costar bastante a Gondor en un futuro. Ok, entonces con la caída de Minas Ithil empezamos a ver otra fase del declive de Gondor y es que sus ejércitos también están empezando a declinar. La población en general está empezando a declinar. Ok, perdón un momento. Listo. Y el rey brujo, como les digo, tenía un odio acérrimo a Earnur. Así que apenas es coronado como rey, envía un reto, un combate 1-1, tú y yo, mano a mano, duelo a muerte con cuchillos. Sin embargo, el senescal de Arnul, Mardil Borongue, lo logra calmar, le dice, hey, mantengamos la cabeza fría. Pero en 2050 el rey brujo repite el reto y esta vez no hay nadie que pueda parar a Earnur. Así que el rey cabalga con una pequeña compañía hacia Minas Ithil a responder el reto del rey brujo y nadie lo volvió a ver. Earnur dejó la corona alada en la tumba de su padre y encargó la regencia de Mardil hasta su regreso. Sin embargo, aquí es cuando hay otra crisis sucesoria, puesto que nadie puede comprobar que Earnur ha muerto. Se puede dar por seguro, sí, pero en realidad no hay ninguna prueba al respecto. Temerosos de una posible segunda guerra civil que definitivamente destruirá el reino, el Consejo de Gondor decide que ya no habrá rey. La corona se quedará en la tumba de Arnur y el senescal, Mardil Borongue, asumirá la regencia con el título de senescal regente. Asume todos los poderes del rey, sin embargo, no usa su blasón ni tampoco se sienta en el trono. Y a partir de ese momento, el senescal asume el rol de regente y cada vez que un senescal asume el título, jura hacerlo hasta el regreso del rey. Sin embargo, estas son palabras que muy pronto se convierten en nada más que una tradición. Gondor tiene un periodo de paz de unos 400 años, básicamente. Sin embargo, a partir del año 2510 y con el inicio del reinado del gobierno de Cirion, del senescal Cirion, Gondor no volvería a tener paz. Como les digo, en 2510, Cirion tiene que asumir una nueva invasión de orientales. Otra vez, sí, los orientales siguen dando problemas. Y esta vez tiene la ayuda de los Eotheoth, los ancestros de los Rohirrim y de su primer rey, Eorl el Joven. Dándose cuenta de que la provincia del norte de Gondor, Calenardon, está básicamente abandonada, Cirion le otorga la provincia a Eorl y a su pueblo, y ellos se convierten en los Rohirrim, como les llamaban en Rohan. La única condición fue básicamente que vivieran en alianza perpetua y amistad con Gondor, y que las guerras de Gondor fueran las guerras de Rohan. Así que ganar y ganar para todos, básicamente. Ok, como les digo, a partir del gobierno de Cirion, las fronteras de Gondor estuvieron asoladas por más de 5 siglos. Primero, Mordor estaba siendo preparada para el regreso de Sauron. En 2710, Egalmoth tuvo que contener una invasión de orcos, lo que le impidió recuperar la torre de Angrenos, que había sido ocupada por los Dunledinos en sus guerras contra Rohan. Beren siguió la senescalía y en 2743 y pasó buena parte de su reinado enfrentándose a los Haradrim y a los corsarios de Umbar, que volvían a ser una amenaza. En el largo invierno de 2758, los corsarios atacaron Gondor con 3 grandes flotas e incluso llegaron a la parte occidental de Rohan, aliándose con los Dunledinos. Beren, sin embargo, era un gran capitán y logra derrotarlos y envía ayuda a Rohan, que casi fue destruida en este ataque.
El reinado de Beren además es notable por cierta acción que va a ser de mucha consecuencia después, y es que Beren le entregó las llaves de Orthanc a Saruman el Blanco, el mago. Y ya sabemos, si es que, bueno, si es que han visto las películas, que creo que es algo que hemos hecho todos, sabemos cómo va a terminar el buen Saruman. Y aquí, sin embargo, a pesar de que hay una victoria y que sus enemigos aún no pueden con ellos, tenemos que hablar de algo, y es el declive de los Dúnedain. Como les dije en un principio, los Dúnedain tienen grandes dones, ¿verdad? Sin embargo, estos dones parece ser que dependen de tres cositas bastante importantes. Primera, vivir en Númenor, que obviamente es algo que ya no se puede hacer en este momento, ¿no? Segunda, ser gobernados por uno de los descendientes de Elros, el primer rey de Númenor. Y además que este reinado sea eh, espiritual, por decirlo de alguna forma, que los reyes y su pueblo tengan calidad moral también, también ayuda bastante a conservar los dones de los Dúnedain. Eh, y bueno, esa era la razón 3, mejor dicho, la calidad moral. Y básicamente, como les digo, razón 1 perdida, razón 2 también. Belector sucedió a Beren y su reinado fue notable porque él fue el último del linaje de los senescales en vivir más de 100 años. Murió en 2811 con 120 años de edad y con su muerte también murió el árbol blanco de Minas Tirith y pues sin embargo ningún retoño fue encontrado. Y aquí es cuando tenemos que ver estos simbolismos que son bastante claros. Como tienen aquí en la imagen, Osgiliath, la gran capital de Gondor, la joya de los reinos de los Dúnedain, una ruina maltrecha. Minas Anor, ahora llamada Minas Tirith, la torre de la guardia, empieza a declinar también. Cada vez la gente tiene menos hijos debido a las constantes guerras. El árbol blanco, que alguna vez fue el símbolo de la amistad entre los Dúnedain y los elfos, el símbolo de la unión de los reyes con los elfos, está marchito y sin embargo, como no hay ningún retoño, se deja ahí a la vista de todos. Es la representación perfecta de lo que le pasa a Gondor y a los Dúnedain, el árbol blanco marchito. Con las fronteras asediadas hay poco tiempo, recursos o energía para cosas como la ciencia y las artes, y la habilidad de los Dúnedain en estos ramas se comienza a perder lenta y progresivamente. Sus conocimientos se empiezan a reducir. Sus vidas también se empiezan a reducir. Es esto a lo que se refiere el declive de los Dúnedain. Es algo que de hecho en Arnor pasó mucho más temprano incluso. Los reyes de Arnor empezaron a vivir 230 años cuando los reyes de Gondor aún vivían como 260. Es algo bastante curioso, pero es la historia de Arnor es otra cosa en la que no me voy a meter por ahora. Continuando con el gobierno de los senescales, Thorondir siguió a Belector y Túrin II sucedió a Thorondir. Y él tuvo que contener a una nueva invasión de Haradrim, esta vez en la provincia de Harondor. Gracias a la ayuda de los Rohirrim pudo evitarlo. Sin embargo, en el reinado de Túrin, Ithilien fue completamente despoblada y su población después, los hombres de los que antiguamente vivían ahí, pasaron a convertirse en los montaraces de Ithilien, que también vemos después en el retorno del reino. Estos famosas unidades que funcionan básicamente como guerrillas, acosando a los enemigos de Gondor. Turgon siguió a Túrin y su reinado fue mayoritariamente pacífico, pero por lo que más se recuerda es que en el año 2951 Sauron anunció abiertamente su regreso a Mordor. Así que ahora Gondor tenía que competir una vez más contra el Señor Oscuro. Thelion II sucedió a Turgon y Thelion fue un gobernante bastante capaz, sabio y previsor. Él construyó un gran muro alrededor del campo del Pelennor para la protección de Minas Anor, llamado el Ramasecor, y tuvo mucha ayuda de grandes capitanes venidos de todos los rincones de la Tierra Media, y en particular, perdón, y en particular tiene la ayuda de un hombre llamado Thorongil, que no es otro que Aragorn, hijo de Arathorn, el verdadero heredero de Elendil, el conocido y querido por todos, el buen Viggo Mortensen, ¿no? Ese es Thorongil en realidad. A la muerte de Ecthelion en 2984, perdón, a la muerte de Ecthelion en 2984, deja la senescalía a su hijo Denethor II, el famoso Denethor que vemos en El Retorno del Rey, quien sería el último senescal regente de Gondor. Ok,
Ok, entonces Denethor, al contrario de lo que vemos en las películas, es un gobernante bastante capaz que, si bien no es muy querido por su pueblo, es respetado. Es en realidad el hombre de porte más señorial que ha aparecido en Gondor en muchas vidas de hombres, y sus hijos, Boromir y Faramir, son la imagen del esplendor de los Númenóreanos de antaño. Faramir en particular, Faramir en particular es más adepto al conocimiento, es alguien noble y sabio, mientras que Boromir recuerda más al rey Earnur en el hecho de que él es un capitán más que otra cosa, es un gran capitán y un gran guerrero. Eh, de hecho, Denethor se casó con Finduilas de Dol Amroth, lo cual significa que en Boromir y Faramir se unieron los dos linajes más importantes que quedaban en Gondor al fin de la Tercera Edad. Eh, Denethor era un hombre sabio, como les digo, sin embargo, era un hombre orgulloso y arrogante. Y esa arrogancia hizo que Denethor utilizara la Palantir de Minas Tirith, algo que no habían hecho ni siquiera los reyes de Gondor desde que su ciudad hermana, Minas Ithil, cayó en manos de los Nazgûl. Gracias al uso de la Palantir, Denethor adquiere gran conocimiento y gran sabiduría. Sin embargo, el uso de la Palantir tiene un precio físico. Denethor empieza a envejecer mucho más rápidamente y con el paso del tiempo, incluso el uso de la Palantir sería su perdición. Finalmente, en el año 3018 de la Tercera Edad, las fuerzas de Mordor atacan los Gilead, empujando a las fuerzas de Boromir y Faramir hacia el lado oeste de la ciudad. Este es el inicio de la Guerra del Anillo, el conflicto decisivo de la Tercera Edad, y en el que Sauron intenta finalmente destruir a sus enemigos y posicionarse a sí mismo como el rey dios de la Tierra Media, sin oposición. Ok. En, Como les digo, un año después, en 3019 de la Tercera Edad, estos son los eventos que vemos en el Retorno del Reino, principalmente. El ataque de las fuerzas de Mordor a las fortalezas de Cair Andros en el norte y Osgiliath, el cruce de estas fuerzas, el asedio a Minas Tirith, eh, además de que Sauron aprendió de sus errores pasados y esta vez no solo está atacando Gondor, sino que también está atacando a todos los reinos de la Tierra Media, y no solo se está enfocando en un lugar en Gondor, sino que también está atacando las costas. Hay una flota de corsarios que está atacando Pelargir y Lingir, lo cual hace que las debilitadas fuerzas de Gondor tengan que estar aún peor equipadas, lidiando con una invasión tanto en la parte este como en la parte sur del reino, están divididas. El 14 de marzo de 3019, el Rama Secor fue destruido y Minas Tirith fue asediada. Faramir, por supuesto, fue herido, y Denethor finalmente desesperó y terminó quemándose a sí mismo por, bueno, razones. El 15 de marzo, finalmente, la caballería de Rohan cae sobre las huestes de Mordor y sus aliados Haradrim e inicia la legendaria batalla de los campos del Pelennor, que todos conocemos por las películas y por el libro del Retorno del Rey, por supuesto. Y finalmente, esta batalla tan solamente puede ser ganada por la llegada de Aragorn junto a las fuerzas de Gondor del sur. Naturalmente, como les digo, creo que no hay que explicar mucho el viaje de Aragorn. Es algo que leemos en El Señor de los Anillos, que vemos en las películas. Solo hay que decir que en el libro Aragorn llega con los hombres del sur de Gondor y no con los muertos del Sagrario. Los muertos los utilizó para liberar a Pelargir, básicamente. Aragorn llega con la espada de Elendil, conduciendo a 33 Dúnedain del norte y a los hijos de Elrond, el medio elfo, y logra derrotar a los Haradrim y a los Varyars de Khand y a los orientales que quedan en el campo del Pelennor junto a los Rohirrim. Imrahil, que es el príncipe de Dol Amroth, reconoce a Aragorn como su señor, y además de que Aragorn entra a la ciudad y empieza a curar a los heridos, y se tenía el recuerdo en Gondor, se tenía el dicho de que las manos del rey son manos que curan. Así que esto también es algo que le da más legitimidad al reclamo de Aragorn. Finalmente, las fuerzas de Gondor y Rohan dirigen el ataque hacia la Puerta Negra para tratar de distraer a las fuerzas de Mordor y dar una oportunidad a Frodo, el portador del anillo, de destruirlo. Finalmente, el ataque a la Puerta Negra nunca estuvo planeado como una estrategia militar, obviamente. No sabían que iban a perder. Lo único que intentaban era darle tiempo a Frodo. Y en eso el plan fue un éxito. Mordor estaba descuidada y Frodo y Sam lograron llegar, por supuesto, a Samath Naur y destruir el anillo, lo cual causó la caída de Sauron. Sus ejércitos se dispersan o son masacrados. Muchos de los hombres del sur especialmente se rinden, pero otra gran parte de ellos tienen que ser masacrados, pues se quedan peleando hasta el final, pues tal es su devoción hacia Sauron.
Así, el 1 de mayo de 3019, Aragorn regresa a Minas Tirith es, y finalmente es coronado como rey. La corona alada de los reyes de Gondor, el símbolo de los reyes venidos del mar, es una vez más está en la cabeza del descendiente de Elendil. Aragorn II, hijo de Arathorn, como les digo, descendiente de Elendil en línea directa de padre a hijo, y también descendiente de los reyes de la casa de Anarion por parte de su ancestro Albedui y de Firiel, que fue hija del rey de Gondor. Entonces, finalmente es aceptado tanto por los señores como por el pueblo de Minas Tirith, y este es en verdad el retorno del rey. Poco después, Aragorn encontró un retoño del árbol blanco que estaba oculto en las partes detrás de Minas Tirith, lo cual es algo bastante loco, y Gandalf lo que le dice es, este es también como uno de esos simbolismos, de igual forma en la que el linaje de los reyes se mantuvo oculto en el norte, el linaje del árbol blanco también se mantuvo oculto dentro de Gondor, y Aragorn lo planta y el árbol vuelve a florecer. Faramir continuó siendo el senescal, y Aragorn le otorgó el título de príncipe de Ithilien, fue uno de sus principales consejeros y un gran amigo. Naturalmente, Faramir se casó con Éowyn, la Dama Blanca de Rohan, y Éomer, ahora rey de Rohan, gran amigo de Aragorn, se casó con Lothiriel, la hija del príncipe Imrahil, y debido a esto, Aragorn y Éomer renovaron el juramento de amistad de Cirion y Eor, eh, continuando la exitosa alianza entre Gondor y Rohan y aumentando los lazos de sangre entre ellos. Dato curioso, Aragorn y Éomer son parientes muy lejanos. Si recuerdan, les hablé de Eldacar, que era hijo de Valacar, y Vidumavi, que era la hija de Vidugavia, el rey de Robanion. De Vidugavia también descienden los reyes de Rohan, así que hay un parentesco bastante lejano por ahí, créanlo o no. Eh, Aragorn reinó por más de 100 años, reivindicando una vez más la dignidad y el poderío de los Dúnedain, expandiendo las fronteras de Gondor a lo que fueron alguna vez, y incluso vuelve a fundar el reino de Arnor. Así que es un reinado bastante exitoso de muchas formas. Aragorn tuvo muchas hijas y un hijo llamado Eldarion que lo sucedió tras su muerte. Bueno, mejor, no es su muerte, ¿verdad? Los reyes númenóreanos de antaño tenían la costumbre de abandonar la vida. Eso es lo que se conocía como el don de los reyes. Aragorn renovó este don. Es quizá una de las escenas más tristes y hermosas para mí de todo el legendario de Tolkien, el momento en el que Aragorn decide abandonar su vida, porque Arwen le dice que ella aún no está cansada de la vida y que no lo quiere perder. Sin embargo, Aragorn lo que le responde es que nosotros hemos sembrado y ahora es el momento de cosechar. Mi señora, yo soy el último de los Dúnedain y el último rey de los días antiguos. A mí se me ha dado una vida el doble de las de los hombres comunes. Sin embargo, lo que tú me pides es que yo envejezca, me vuelva inútil y finalmente caiga de mi alto trono. Yo no quiero eso y tú tampoco quieres y lo sabes. Así que finalmente entregando la espada de Elendil, el anillo de Barahir, la estrella de Elendil y la corona alada de Gondor, el Daion, Aragorn abandona la vida finalmente cuando tiene 210 años de edad, siendo el hombre, el Dúnedain de mayor vida en ese momento. El declive de los Dúnedain continuaría, sin embargo, como les digo, quizá de forma menor, pero lo principal del don de los Dúnedain era Númenor, básicamente, y con Númenor y sin Númenor, este progresivo declive iba a continuar. Sin embargo, el Darion se nos dice que también gobernó 100 años, y más allá de eso, no sabemos más. Ese es básicamente el fin de la historia de Gondor. Quizá como conclusión, como reflexión, pensar que a Gondor le pasó lo que le pasa a las grandes civilizaciones, y es que la caída no fue por fuerzas exteriores. La caída comenzó desde dentro, el declive moral, el declive cultural, todo eso comenzó desde adentro. Así que siendo que nosotros vivimos, como todos somos latinoamericanos, bueno, la gran mayoría que estamos aquí somos latinoamericanos, vivimos en sociedades muy corruptas. Creo que a todos nos encanta quejarnos de la corrupción de nuestros gobernantes. Sin embargo, siempre preguntémonos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Nosotros también somos corruptos de cierta forma? Muy probablemente sí. Consideremos eso y para evitar este declive moral también. Eso es básicamente, les digo, esa reflexión final.
Si es que alguien tiene alguna pregunta, por favor, hágala. Espero que les haya gustado, amigos. Muchas gracias. Y eso sería todo por mi parte. Si es que tienen una pregunta, por favor. Eso, amigos y amigas. Leo el chat, por si acaso. Ah, sí, pues es lo que me quedó a mí de la historia de Gondor, ¿eh? Sí, y sí, Aragorn y Arwen eran parientes, pero muy, muy lejanos. O sea, tan lejanos que no importa en realidad. Sí, mejor yo no menciono a los reyes. Gracias por esa reflexión, gracias. Sí, la compañía gris, de esas cositas que faltaron en la película, la verdad, tanto la compañía gris como los caballeros de Dol Amroth, el príncipe Imrahil, todas las fuerzas de Gondor, básicamente. Muchas, muchas cosas que faltaron en la película. Gracias, básicamente. ¿Hay alguna civilización real de la que Gondor haga eco? A ver, sí, pero no. Tolkien dijo alguna vez en alguna carta que deberíamos pensar en los reyes númenóreanos, en Númenor y en Gondor, en términos egipcios. Eh, pero se refiere más como que a la parte arquitectónica, en las construcciones enormes en monolitos de piedra, por ejemplo, como Isengard, o los Argonath, las famosas estatuas por las que pasa la comunidad del anillo, ¿no? Que fueron construidas por el rey Minalcar, me olvidé de decirles. En ese lado. Sin embargo, es más claro que la influencia, quizá incluso un poquito inconsciente, es el Imperio Romano de Oriente, Bizancio. Esa es más bien como que la más similar a Gondor. Incluso hice alguna vez un artículo en el que los comparé un poquito a los dos, la parte militar, sobre todo la organización militar. Tolkien también se refirió a Minas Tirith alguna vez como una ciudad bizantina. Osgiliath, si lo piensan, también se parece un poquito a Constantinopla, la posición geográfica también, como que esto de la puerta del oeste, ¿no es cierto? Si Gondor cae, pues todo el oeste se va al demonio, básicamente. Es la pared que defiende al oeste, Gondor. Los enemigos también son bastante similares, ¿no? Están tanto al este como al sur. Los Haradrim son quizá un poco similares a los árabes. Los orientales son un montón de tribus similares a la cantidad enorme de bárbaros a los que se enfrentó Bizancio. El progresivo declive cultural, todo esto, a mí me parece que Bizancio es la comparación más real o mejor dicho, la comparación más clara al mundo real. Un poquito del gobierno de Lézar después de la caída de Sauron. Como te digo, básicamente Aragorn, primero que todo, reorganiza los ejércitos, crea un nuevo principado, el Principado de Ithilien, que está en manos de Faramir, cementa buenas relaciones, principalmente con los Haradrim. Aragorn vuelve a conquistar Umbar y destruye a los corsarios. Sin embargo, consigue paz con los Haradrim, como les digo, y al menos en ese lado hay prosperidad. En el este la cosa es mucho más difícil, puesto que los hombres de Oriente, perdón, siempre estuvieron con un control mucho más acérrimo de Sauron, eran fanáticos, así que las guerras con los orientales continuaron por mucho tiempo y Aragorn tuvo la ayuda tanto de Omer como después con su hijo Elfwin el Hermoso, que también tiene algo de sangre de Dunedain ahí, ¿no? El Elfwin. Más allá de eso, podemos decir que, obviamente Aragorn refundó el reino de Arnor, pero ¿cómo decirlo? Es más bien en papel esa refundación. Lo que hizo fue volver a refundar a Núminas y progresivamente el reino se iría eh, prosperando, ¿no? Pero era más bien como que una ciudad-estado, incluso la comarca, y era un territorio libre bajo la protección de los reyes de Arnor y Gondor. Y poco más de eso, algo que quizá podamos inferir y que no es tan lindo pensar es que puede que Aragorn haya fallado en su política cultural porque Tolkien comenzó a escribir una secuela del Señor de los Anillos que se llama La Nueva Sombra. Y esta historia pasa 100 años después de la Guerra del Anillo, durante el gobierno del Darion. Y ahí vemos que los niños en Gondor están jugando a ser orcos, se está generando un culto a la sombra. Así que puede que Aragorn haya tenido que invertir más en bibliotecas, más que en guerras. Sí, eso básicamente, eso es lo que Aragorn falló, no fue. Sí, por supuesto, las fuentes
las principales que les mostré de los Reyes de Gondor están hechos por el artista Matej Kadil. Se los escribo aquí para que puedan ver su trabajo. Me encanta, es muy, muy bueno. Él tiene una colección enorme de los Reyes de Gondor y según vi en su página ya va a continuar. Eh, Puedes seguirlo en Facebook. Él. Si lo buscan ahí, les va a salir. Cualquier pregunta que tengan, él les va a responder. Es un tipo muy buena onda. Usé el arte de él, también usé arte de Tom Romain, que también es un artista que me gusta mucho, que son artistas que hacen trabajo más cercano a las descripciones que nos da Tolkien en los libros, ¿no? Tom Romain, me parece que esos fueron los únicos que utilicé, sí, o sea, Alan Lee, por supuesto, Alan Lee y John Howe, que son los más conocidos, ¿no? Los monopolizadores, como les decimos en el grupo de lectura que tenemos por ahí. John Howe y Alan Lee, que también, por supuesto, hicieron el diseño de producción de las pelis de Peter Jackson. Sí, los niños de Gondor veían el juego de calamar, como nos mencionaban ayer en las lecturas. Sí, fuera de eso, como les digo, esta es esa, espero que les haya gustado, ¿no? Este resumen de, bueno, 3.000 historia, de 3.000 años de historia, básicamente, que ojalá y no les haya confundido tampoco. Traté de hacerlo lo más al punto Gracias, posible, Javi. porque, bueno, gracias, porque sí, hay incluso aspectos que se pueden profundizar mucho más, digamos, las guerras con los áurigas, las guerras de los corsarios, eh, los Númenóreanos, el conflicto con los Númenóreanos negros, todo esto es algo que se podría profundizar un poco más, pero que sería una presentación muy, muy aparte, obviamente. Y eso, chicos, básicamente, no sé si es que alguien tiene otra pregunta por ahí. Me parece genial que les haya gustado, chicos, gracias. Gracias a ti, Javi. Como siempre, genial escucharte y la pasión que le pones. Y bueno, uno siempre queda como con ganas de más. Gracias. Quizá en algún momento está de hablar de Arnor, que es el Latinoamérica de Tolkien, básicamente. Mal desde el principio, mal al final, destinado al fracaso. Sí. Todo está mal. Sí. Muchas gracias, Javi. Gracias, ¿De Bruno. qué, Excelente. chicos? Muy bueno, Como les man. digo, esas cositas más importantes que el texto no nos dice. El gobierno de los reyes númenóreanos no era autoritario, ni tiránico, no eran una monarquía absolutista. Progresivamente los dones de los númenóreanos se fueron perdiendo. Y por supuesto, el declive vino desde adentro. Pilas, pilas con eso. El declive vino desde adentro. No sean racistas, amigos. Piensen en los Dúnedain. O sea, esta gente era tan racista que veían con malos ojos a los hombres del norte, que es gente alta, rubia y de ojos azules. O sea, así de denso era el racismo de ellos. No sean así. Buenísimo. Y recuerden, inviertan en bibliotecas, no sean como Aragorn. ¿Estás hablando mal del rey de Gondor? Báñense. Y báñense, obviamente, sí. No, bueno, Ibáñez. pero el Ezar ya estaba bañado ya. Eso sí ya estaba Exacto. bañadito. Que le faltaba. Dato curioso también me olvidé de mencionarles. Ni Aragorn, ni Boromir, ni Faramir, ni Denethor, ni ninguno de los descendientes de los reyes de Númenor tenían barba. Así que cuando vean una ilustración de ellos en las que tengan barba, está mal. Así de simple. Sabemos ya, podemos decirlo al 100% seguro, esta gente no tenía barba. Los nobles Hemos sido de la clase real. engañados. Nada, nada. Hemos sido engañados. Toda la vida, exacto. Sí, porque incluso si lo piensas, es como que algo que hacen los artistas como para darles las diferencias entre lampiños completamente. Así es, por ejemplo, es algo que hacen los, los artistas, ¿no? Como que para diferenciar un poquito a los númenóreanos de los elfos. Sin embargo, como les digo, los númenóreanos eran elfos en todo, menos en la inmortalidad, ¿no? Sobre todo los reyes, especialmente los reyes que tenían sangre élfica en ellos. Es por eso que no tienen barba. Buenísimo. Bueno, otra vez gracias, Javi, No, por tu ustedes amigos, y por si acaso conocimiento. alguien otra pregunta antes de irnos. Otra consulta, ¿vuelven a conquistar Minas Ithil o la destruyen después de la Guerra del Anillo? No, tristemente Minas Ithil estaba tan infecta de maldad que la tuvieron que destruir, la tuvieron que quemar. Sin embargo, Ithilien como tal no declinó, como les digo, Faramir se convirtió en el príncipe de la región y él gobernó desde una parte un poquito más occidental de la región que se llama
las colinas de Emin Arnen y seguramente ahí hubieran construido otro asentamiento. Sí, pero Minas Inclusive Tirith, sí. Legolas llevó parte de su pueblo a vivir a Ithilien. Exacto, sí, es verdad, me olvidé de mencionarles. Legolas, que obviamente fue un gran amigo de Aragorn, llevó una parte de los elfos del bosque negro a habitar en Ithilien y la convirtieron en la región más hermosa de toda la Tierra Media. Incluso Gimli hizo grandes trabajos en Minas Tirith, ¿no? Y como les digo, por ejemplo, esta es una de esas partes súper interesantes del libro porque mientras que Legolas le está diciendo a Gimli que él llenaría la ciudad de jardines y esto, Gimli es un enano, ¿no? Ellos son grandes artífices. Y lo que Gimli se da cuenta es que el trabajo en la piedra más antiguo es el que está mejor hecho, es el que es más hermoso. Por ejemplo, si les gusta la historia, vean, por ejemplo, las esculturas de la época del Imperio Romano, del Alto Imperio Romano, ¿no? O sea, las esculturas de Augusto, de Calígula, de Marco Aurelio. Y es el hiperrealismo, ¿no? Es hiperrealismo tan característico de la sociedad clásica. Pero si miras las esculturas ya del Bajo Imperio y de los bizantinos, es un estilo ya incluso un poquito caricaturesco, ¿no? O sea, esto es lo que más o menos como hubiera sido ese declive también, de las ciencias de los Númenóreanos. ¿Alguien, por si acaso, alguna otra pregunta? Si no, Si no, para pasar a la siguiente ponencia. exacto. Sí, por si acaso, alguien por ahí, ¿no? ¿Alguien? ¿Alguien a la 1? ¿Alguien a las ¿Alguien a las 2? 2? ¿Alguien a las 3? Pues ese es el fin, amigos y amigas. Recuerden invertir en bibliotecas y sí, Aragorn nos falló un poquito. Gondor o Rohan, tú Iván, sabes la respuesta ya. el polémico, el polémico. Yo Jeff solo el diré polémico. Gondor, sí. Gondor, ayer, hoy y siempre ya. Sí, yo también soy Team Gondor. Bueno, Exacto. ahora, gracias, Javi.